Buenos días, qué gusto encontrarnos nuevamente en un amanecer más para así juntos reavivarnos con la palabra del Señor. Que mejor, hoy es día de preparación. Entreguemos todas nuestras labores, problemas, todo lo que tenemos que hacer para terminar nuestra labor de esta semana. Pongámoslo en las manos del Señor. Recuerde compartir el enlace de este video, déjenos también su me gusta. Y referente al libro de Esdras, la pregunta para hoy: ¿quiénes fueron los ayudantes de Dios mientras su pueblo regresaba y reconstruían? No se lo pierda ingresando aquí en el primer comentario. Ahora le invito para que iniciemos en oración. Mi Señor, gracias porque tú envías personas siempre. Tú nos das tu palabra y así nosotros podemos escuchar tu voz, el llamado que haces hacia nosotros y estar seguros. Bendice este estudio, Padre, bendice nuestros hogares. Ponemos este último día de trabajo en tus manos porque eres fiel y justo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así, desde el verso 1, el capítulo número 5, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén, y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbassar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar.
Entonces este Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia. Si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Nunca nos olvidemos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún estos hombres que con perversidad querían detener la obra, que envían esa carta al rey y que claramente dicen, la gran casa del gran Dios está siendo reconstruida. A veces tenemos más temor a los hombres que a Dios, o a veces preferimos ganarnos el favor de los hombres que ganarnos el favor de Dios. Y esto es muy importante entenderlo, porque cuando se lo hace así, es entonces cuando dependemos de hombres y nuestra vida espiritual va decayendo. Pero cuando dependemos de Dios, todo es diferente, es conforme a su voluntad. Dice el comentario bíblico Andrews referente a esto: la profecía no había muerto tras el exilio. Dios todavía hablaba a su pueblo por los profetas. Estos gobernadores impugnan la autorización para reconstruir el templo cuando visitan Jerusalén. El informe para el rey persa enumera los nombres de los responsables de la reedificación, tratando de ser muy cautos, ya que había ascendido este nuevo rey. Pero sin embargo, como el texto lo indica, Dios estaba con los ancianos judíos, y esta realidad subraya un importante leitmotiv bíblico. Dios vela por los intereses de su pueblo. Qué hermoso. Dios hoy está velando por tus intereses, por los intereses de tu hogar, siempre y cuando estén conforme a la voluntad de Dios. Dios vela por los intereses de su iglesia y sobre todo por este remanente fiel del tiempo del fin que está esperando el retorno de Cristo Jesús para ir a morar con Él por la eternidad. Meditemos, seamos fieles a Dios, hagamos su voluntad, el resto llega por añadidura. Señor, gracias porque así como en la antigüedad se pudo reconstruir, aunque en tiempos difíciles, hoy nosotros también podemos reconstruir a este pueblo del tiempo del fin, en este tiempo tan difícil. Pero Señor, tú también nos das aún la palabra profética segura, la más segura que está en tu palabra, en el espíritu de profecía. Que caminemos juntos y que terminemos tu obra, Señor. Así como el pueblo de antaño, hoy tú también estás con nosotros. Bendice a mis amigos. Nos ponemos en tus manos de amor, Señor, porque conocemos que eres fiel y justo, que cumples el pacto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y aquí en el primer comentario ingrese a la pregunta de hoy.